médico y sobreviviente de un accidente que ocurrió en los años 80, una avioneta en el Amazonas, la muy conocida por nuestra generación, que es Raiza Ruiz. Raiza, bienvenida al programa, siempre un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y siempre recordando a Isabela, a toda tu familia muy cercana, muy amigos, muy queridos. Mira, Raiza, te invitamos porque hace poco ocurrió en la selva también de Colombia unos niños que se perdieron y como tú eres experta en el tema, bueno, por lo menos lo viviste y Ojalá fuera sobreviviste, y suerte. por eso es que digo, voy a recordar, déjame darle contexto. Raiza estaba en su etapa donde estaba graduándose de doctora, ahorita me aclaras todo, y iba a cobrar su primer sueldo, iba en una avioneta, ya le habían dado una lapa, un animalito Sí. para que llevara para cocinar como encargo. Bueno, resulta que ella empieza a ver, tú ahora me cuentas y me rectificas todo esto, que la avioneta empieza como a pasar muy cerca de los árboles y esto qué pasó, y en eso se cae, y bueno, en ese momento la declararon fallecida, los huesitos que ella llevaba, el animal pensaban que era de ella, aquí en Caracas la enterraron, sus familiares sufrieron mucho por eso, hasta la pérdida de un tío, y resulta que ella apareció días después y la salvaron los niños de la celda, pero ella también porque, bueno, ella es una persona muy menudita, ella es una persona muy discreta y esa mujer, bueno, se salvó caminando selva y sobrevivió todo. Te felicito. Raiza, qué bueno que te tenemos aquí, pero echa tú tu cuento, por Gracias. favor. No, Pedro, en realidad, yo íbamos a reunirnos todos los médicos de la zona, nos íbamos a reunir en Puerto Ayacucho y a cobrar nuestro primer sueldo. A mí me pasaron buscando, íbamos de Puerto Ayacucho, desde donde yo estaba Maró hacia el sur, hacia San Carlos de Río Negro, a buscar a mi compañero allá para de allí partir directamente hasta Puerto Ayacucho. Pero no llegamos. Había muy mal tiempo, no tanto lluvia fuerte, pero sí muy nublado, y yo pensé que el avión lo que estaba era aterrizando. Realmente yo pensé eso, jamás. ¿Cómo se le va a ocurrir a uno que un avión donde uno va se va a caer? Jamás. Eso nunca me pasó por la mente hasta que fue evidente de que estaban los árboles. Y bueno, el árbol cayó en la copa, el avión cayó en la copa de los árboles, de allí lamentablemente estalló y cayó en punta. Era muy difícil, después supe que era muy difícil verlo, de hecho sobrevolé esa zona otras veces cuando regresé y aún sabiendo dónde estaba el avión era muy difícil verlo. Bueno, nada, me tocó, me tocó sobrevivir allí 7 días, 6 noches, la parte más complicada. Y bueno, pude sobrevivir Pero tú caminaste varios días, bueno, muchos días. un doctor que sobrevivió contigo falleció a los 2 días y tuviste que estar En, sola 4 o 5 días. ¿Cuánto tiempo? sí, en el momento de los cuatro eh, Pasajero. pasajeros, uno falleció casi que de inmediato, otro estaba muy herido, lo dejamos en una parte cercano a un río, le pedimos que no se moviera, que íbamos a buscar ayuda para él. El piloto murió después como a los 3 días y quedé yo sola, como 4 días caminando por la selva, desorientada Claro. totalmente. Y yo me trataba, en la época había una propaganda que decía en Caracas el sol sale por Petare. Entonces yo decía, bueno, si Petare queda hacia el este, entonces yo tengo que orientarme por allá. Total que yo saqué unas cuentas extrañas en mi mente y empecé a caminar hacia donde yo creía, porque yo suponía que estaba en Colombia, tampoco lo sabía. Resulta que sí estaba en Colombia y yo presumía pues que tenía que caminar hacia el oeste, contrario hacia donde nacía, tratando de buscar la orilla del río y solicitar ayuda para el otro señor y bueno, y evidentemente para mí. Pero la selva es algo muy rudo. Esa selva es muy ruda, esa selva donde cayeron los niños y donde yo caí es una selva muy ruda, muy difícil. No ves, yo sabía que estaba lloviendo porque sentía, yo sabía que estaba lloviendo porque sentía la lluvia, pero me llegaban apenas gotas a mí. Ujú. Los árboles son muy altos, es oscuro, realmente un poco tenebroso, Y los todo eso. insectos.
te E atacaron, insectos, la peor. cortadas, todo tipo de, bueno, es una selva. Sí, terrible. Insectos de todos tipos, unas hormigas come gente prácticamente. Sí. Terrible, terrible realmente los insectos, las hormigas. Fue una de las peores partes de Ahora, toda esa cuando ya historia. tú estabas perdiendo casi que la esperanza y eso, Ajá. creo que te desfalleciste y te encontraron unos niños, unos indios. Cuéntame esta parte. Aparentemente, las personas, los indígenas de la zona que habían participado en el primer rescate, yo iba dejando señales, pedacitos de ropa, ramas cortadas, etcétera, y ellos aparentemente me siguieron buscando. Aparentemente, unos niños me vieron, se asustaron de verme en el estado en que yo estaba y fueron a avisar a sus familiares adultos dónde estaba yo. Y me encontraron pues al día siguiente de ese Y, y, avistamiento. y tú como médico, cuando viste cómo te estaban curando, cuando recuperaste conciencia, ¿qué pensaste? ¿Cómo fue ese momento? La verdad es que yo estaba ya muy mal cuando me encontraron. No tenía un buen discernimiento de qué era real, qué era y qué no lo era. Y tenía miedo, realmente Claro. tuve miedo. Pero estos señores fueron realmente unos sabios, me curaron con toda la calma, me curaron. Yo no sabía que tenía gusanos en las heridas. Ellos me dieron agua, pero poquito. Me dieron casabe. Yo no comía casabe. A partir de allí sí me parece que es muy rico. Poquito, pero todo en poca cantidad. Me llevaron en un catumare, que es una estructura, es como una cesta grande donde ellos llevan cosas pesadas, leña, etcétera. Y de allí me llevaron a través de un caño en un botecito muy pequeño hasta otra embarcación más grande que estaba a la orilla del río. Yo no hubiese llegado por mis propios medios, realmente porque estaba bastante distante. De allí yo pedí que me llevaran a Maroa, que era donde yo trabajaba, pero ellos sabiamente no me hicieron caso. Ellos prefirieron llevarme a San Carlos de Río Negro, Claro. donde tampoco estaba el médico, porque el médico que era mi amigo, es mi amigo de hecho, estaba en mi entierro en Caracas, pero allí estaba el odontólogo y estaban los enfermeros. Entonces ellos pensaron eso. Primero me llevaron a su comunidad, me dieron, mi ropa estaba toda rota. Recuerdo que me dieron una ropa interior gigante, enorme, que no llegué a usar nunca. Y me llevaron hacia San Carlos de Río Negro. En el camino encontraron una lancha de alguien vinculado a alguna cuestión del gobierno y les dijo, no, pues déjenla que yo la llevo, y ellos no lo permitieron, bajo Qué ninguna bien, te circunstancia. protegieron en todo. Me cuidaron, me protegieron, me llevaron a San Carlos y allí pobrecito el odontólogo estaba aterrorizado, no sabía qué hacer. Los enfermeros tampoco, total que ante ese panorama yo tuve que asumir la parte médica, decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hidratarme. Cuando vi que tenía gusanos, yo no sabía que tenía gusanos. Eso es horrible. Saber que uno tiene unos gusanos en la pierna y que está en muy mal estado realmente. Yo solicité, por ejemplo, solución de anís, que me pusieran antibióticos, que me hidrataran. Pero ellos pensaron, habían unas monjitas también que me ayudaron, ellos pensaron que yo quería anís para tomar. Entonces en ese momento la frontera estaba cerrada, porque hubo un conflicto de frontera que aparentemente fue lo que determinó que se suspendiera el rescate. Esas pobres monjitas se las pusieron presas en el otro lado, porque no estaba permitido el paso de la frontera. En el lado de enfrente en Colombia había una cantidad de barcitos y cosas. Bueno, finalmente las dejaron pasar con una cantidad de anís y bebidas de todo tipo. Whisky, ron, no sé, varias cosas o no, pues nada. Para uso medicinal. Solicité también que se comunicaran por la radio para, ¿Y para que me fuesen. Y esto te lo tienen que haber contado de tu entierro. Y creo que hasta tomaron fotos ese día. Yo no entiendo por qué tomaron fotos, no. Pero se habían Polaroid. Y la impresión de tu familia cuando dijeron por la radio, Raiza Ruiz apareció viva. Ellos, claro, mis hermanos no lo creían, pensaban que estaban echando broma, un chiste de mal gusto, pero mi mamá de inmediato sí lo creyó.
Dijo, yo lo sabía desde el primer momento, pero todas las mamás creen, es una actitud propia de una mamá. Y bueno, finalmente, pues sí, avisaron las personas, en este caso eran de la Guardia Nacional, avisaron por radio que yo había aparecido y bueno, fue una locura. En el caso de estos niños que cayeron, Ujú. ¿qué similitudes encontraste tú con ellos? ¿Reviviste tu historia? No, bueno, no tanto. O sea, primero la alegría, porque estuvimos muchas personas, como 40 días en Ascuas, sin saber qué había pasado, escribiéndole diariamente o casi todos los días a nuestros amigos en Colombia para que nos dijeran, porque había muchas noticias que no se sabía qué eran y tal. Lo cierto es que yo, entre muchísimas, entre millones de personas, estábamos muy pendientes de qué había sucedido con esos niños y fue una gran alegría saber que habían aparecido vivos relativamente bien dentro de todo. Pasaron 40 días Es muchísimo. perdidos demasiado. Realmente ha sido un motivo de gran alegría para muchas personas que seguimos ese caso. Que hay cuentos pues que no sabemos muy bien qué fue. No sabemos muy bien, pero ¿Qué fue creo lo que que pasó? tenían comunicación con la abuela en idioma huitoto y que decían que se quedaran en el mismo sitio para que fuera más fácil localizarlos. Ahora, no sé si sufrieron todo lo que tú sufriste, porque bueno, de quemaduras, de caídas, de insectos, como hablamos ahorita, cortadas, que a ti te pasó de Ujú. todo. Imagínate que llegaste con gusanos y que tú Sí. misma tuviste que atenderte a ti misma. Bueno, te graduaste esa vez. Ay, sí. Sí, el acto realmente, yo creo que una cosa, retomando lo que tú decías de las similitudes, que son niños, no tuvieron fracturas, yo tampoco las tuve. Eso Ujú. fue una gran bendición. O sea, por lo menos no, ellos se podían movilizar, yo también, independientemente de la situación terrible a la que estaban sometidos esos niños o yo, en mi caso. Pero el hecho de poder movilizarnos es realmente una gran bendición, Claro. una gran bendición. Raiza, ¿legalmente estás viva? Mira, Pedro, yo no lo sé. Yo no lo sé porque tengo un certificado de De función, función. claro. Hace poco lo encontramos, el original. Yo no lo había visto. Lo tenía muy escondido de mí. Pero mi hermana lo tenía en la oficina y cuando fuimos a retirar las cosas lo vimos. Entonces yo tengo un certificado de función. Nadie ha tenido la cortesía de decirme si está vigente o no. Yo no uso. Hace ah, algunos años realmente, cuando falleció mi abuela, a mí me enterraron con mi abuelo, Ujú. porque por la emergencia, pues, Los ¿quién le van a huesitos esos. estar Los a alguien de huesitos esos, los 25, huesitos. 26 años pensando La que, lapa, ajá, lo que te enterraron. exacto? Y nos dijeron que no, que la abuela no podía ser enterrada allí, porque allí estaban los restos de Raiza Ruiz, que la policía se los había llevado prestados y no los habían devuelto. Entonces, pues legalmente no se podía usar ese espacio del cementerio y tuvimos también entonces que volar, inventar, a ver dónde se enterraba la abuela. Mire, cobraste tu primer sueldo finalmente. Sí, finalmente cobré mi primer sueldo, pero igual no lo vi mucho porque lo tuve que pasar a la funeraria Vallés, que hicieron un servicio excelente, y mi primer sueldo fue para ellos. Qué maravilla. Bueno, Raiza, para mí es un placer tenerte aquí. Quiero volver a entrevistar, pero vamos a hablar de infectología la próxima Opa. vez. Y bueno, de la Universidad Central, me imagino que Ujú. ya deben de haber recuperado muchos equipos y de aquel vandalismo Sí, que sufrieron. nuestro instituto está ahorita muy lindo, bastante recuperado. Se hicieron muchos trabajos de remodelación, pero sobre todo la gente del instituto, estamos allí, de allí no nos sacan, de allí estamos, hay un gran sentido de pertenencia, sobre todo el personal obrero, es una cosa impresionante. O sea, lo que cómo les llegó a afectar toda esa situación, a todos nos afectó muchísimo, Claro. pero muy especialmente al personal de obrero. Este, Al punto fue de que tuvimos que llamar a uno de mis colegas psiquiatras para hacer reuniones, charlas para todos. Pero el instituto ahorita está muy lindo, te invitamos un día para que nos vayas a visitar y veas nuestras consultas especializadas. Dentro de poco vamos a empezar, bueno, dentro de poco no, en octubre el diplomado en medicina tropical. Ay, qué bien. Estamos con una cantidad enorme de proyectos y cosas que estamos haciendo entre jubilados, no jubilados.
Me lo recuerdas. Mire, saludos al amigo Julio Castro, que trabaja cerca de ustedes todo el tiempo. Sí, cómo no. Claro, bueno, muchísimas gracias, de verdad un placer tenerte aquí y recordar nuestras historias, porque hay unas nuevas generaciones que para los ochentosos todos sabemos quién es Raiza Ruiz, Pili León, Luis Herrera, todo lo que fue esa época. Pero hay que recordar la historia para que no se repita. Muchísimas gracias. A ti, mucho cariño. Raiza Ruiz, médico sobreviviente del accidente de una avioneta en el Amazonas. Nosotros vamos a escuchar Breaking Away con All Your Road. Una oportunidad.